muy gratificante que tengamos estos espacios de discusión en donde nos encontramos con las mismas preocupaciones y con la misma necesidad de poder entender situaciones y así salir al territorio, advertirle al pueblo los avances que va teniendo permanentemente el gobierno neoliberal de Mauricio Macri sobre los derechos de la ciudadanía en general. Sus preferidos son los derechos laborales. Ya desde el año pasado vienen ellos con el amague y nosotros preparándonos para salir a dar batalla ante lo que entendemos es el inicio de una nueva flexibilización a los derechos de los trabajadores. Justo estamos muy cerca de una fecha que es importante para los abogados laboralistas. El 7 de julio se cumple un aniversario de lo que nosotros llamamos la Noche de las Corbatas, que es la desaparición y muerte de 7 abogados, son 7, Lucas, ¿no? Abogados laboralistas, entre ellos el maestro Centeno, que es el redactor de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? En mano de la dictadura militar del 76. Yo pensaba que qué morbo el de Mauricio Macri, que para el 1 de mayo nos enteramos de que había ingresado esta reforma al Congreso y que en estos días ha lanzado que, bueno, que parece que va firme con la discusión. Y hablando, armando la charla, con Amalia nos acordábamos, yo les voy a leer una nota de Clarín. No una nota, un pequeño epígrafe de Clarín del 29 de diciembre del 2017. Creo que es de las pocas veces que Clarín no ha mentido. Dice que el Fondo Monetario había hecho una evaluación. Recuerden que el año pasado, en el 2016, ya desembarcó nuevamente el fondo en nuestro país para hacer la auditoría, la evaluación, ¿sí?, de cómo nos estábamos portando los argentinos, que durante 12 años, por suerte, habíamos olvidado, de que teníamos este director de escuela marcándonos el paso de las políticas sociales y económicas del país. Y dice Clarín que le recomienda el fondo, diciembre del año pasado, 29 de diciembre del año pasado, que le recomienda el fondo al gobierno tomar deuda en el exterior para financiar el déficit y que es esencial reducir el gasto, especialmente en salarios, jubilaciones y transferencias sociales. Claramente, Mauricio Macri y su equipo económico son muy buenos alumnos del fondo y ya empezaron. ¿Sí? Pensemos, a ver, reducción de jubilaciones. Justamente en diciembre del año pasado tuvimos el saqueo contra nuestros jubilados. Vamos por los derechos sociales y queda nada para que se empiezan a reducir los demás planes de financiamiento estatal para contener conflictos sociales. En cumplimiento, ¿sí?, de estas recomendaciones del fondo, Mauricio Macri envía al Congreso 3 proyectos. Aquel proyecto que debatimos el año pasado sí ha sido desmembrado en 3 leyes distintas. Una que se remite a especificar un nuevo procedimiento de blanqueo laboral, ¿sí?, en donde uno podría decir, bien, digamos, blanqueo laboral, estamos favoreciendo a los trabajadores, hay que ponerle la lupa encima, pero que viene conjuntamente con la creación de un fondo de cese laboral, un reajuste en el cálculo indemnizatorio, ¿sí?, y la posibilidad de modificar condiciones laborales. La nueva ley de pasantías, sí, que no se llama pasantía, que ya vamos a ver, se llama la Ley de Capacitación Laboral Continua, y la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud. Vamos a empezar por la ley del blanqueo, ¿sí? Discutíamos de si esta ley era tan mala o no tan mala cuando estábamos armando la charla, y llegábamos a la conclusión con los compañeros de que ya le hemos cachado la mano a esta gente, porque ya venimos hace 2 años y medio viendo sus modus operandi. ¿Qué es lo que nos dan o qué quieren que veamos para no discutir lo que realmente es grave?
Ellos quieren que nosotros nos sentemos acá y que discutamos sobre el blanqueo y las indemnizaciones, ¿sí? Y que digamos que es tremendo lo que van a hacer con las indemnizaciones, sacándole de la base de cálculo gratificaciones y el aguinaldo. Sin duda es gravísimo. Pero es mucho más grave todo lo que hay detrás de la ley. Un blanqueo, que más que blanqueo, lo escuchaba Recalde decir, es un negreo. ¿Y por qué? La ley laboral, cuando Centeno crea la ley de contrato de trabajo, la piensa como un límite a las facultades exorbitantes que tienen los empleadores. Ustedes saben, todos los que estamos acá somos o hemos sido trabajadores del sector privado, ¿sí? Y sabemos que desde el minuto que ingresamos a trabajar, estamos a la buena del buen carácter, buen humor y predisposición de nuestro empleador, ¿sí? Que no tiene que darnos explicaciones si un día se levanta de mal humor y nos despide. Yo siempre creo que es una trampa esa que tiene la ley laboral y me he cuestionado mucho qué le habrá pasado a Centeno por su cabeza, hay un montón de explicaciones. Pero al lado de eso, ¿sí? La ley dice, está bien, vos podés echar a tu trabajador, pero siempre que lo eches vas a tener que pagar una indemnización. Es decir, se le pone un límite al accionar y que además disuada a aquellos empresarios, patrones, ¿sí? Que sean despedidores compulsivos. Esta ley viene a eliminar los límites a las facultades exorbitantes de los empleadores. Con el blanqueo puntualmente, ¿cómo lo hace? Reduciendo las multas gravemente, en un 50%, todas aquellas multas que la Ley Nacional de Empleo, la 24013, le imponía a los empleadores que tenían trabajadores en negro, ¿sí? Y que hacían que las indemnizaciones, cuando vos despedías a un trabajador mal registrado o no registrado o tardemente registrado, se agravaran sensiblemente, se reducen a la mitad, sin que las pueda siquiera reclamar el trabajador. Ya no es el trabajador el titular de este reclamo, va a ser ANSES. ¿Por qué el empleador tenía miedo? Pensemos esto, nosotros sabemos la cantidad de trabajadores en negro que hay, que han habido siempre, que no logramos durante los 12 años de gestión, tal vez de Néstor y Cristina, terminar, ¿sí? Con esa práctica. ¿Por qué? Porque es muy difícil terminar con una práctica que es una costumbre en este país. Pero la aplicación jurisprudencial de esta ley, con la crudeza de estas multas, y los distintos sistemas de blanqueo, ¿sí? Reales que hubieron, sobre todo en los últimos 8 años, permitieron que el índice de los trabajadores en negro fuera bastante más bajo que lo que tenemos actualmente. Con un escenario de desocupación tan grande, con un Estado que alecciona a los trabajadores a través de despidos masivos, lo hemos visto ahora en Telem, el empleador, que no tiene intenciones de cumplir con los derechos de los trabajadores, se empodera. Si a eso le sumamos que tener un trabajador en negro no le va a salir caro y que su trabajador no se lo va a poder reclamar, ¿cómo vamos a fomentar el blanqueo? ¿Por qué nos van a registrar? Si además les condenan las deudas en tal proporción que solo se puede reclamar el 60 meses, es decir, 5 años. Nosotros sabemos que hay trabajadores que dan 15 años. Digo, ¿dónde está el fomento de la registración laboral? No es real, no quieren eso. No les interesa eso. Pero es lindo hablar del blanqueo de los trabajadores para que nosotros nos detengamos en esto y no veamos que al ladito nomás, debajo de los artículos, viene la creación de lo que ellos llaman fondo de cese seccional, ni siquiera laboral. ¿Qué es este fondo? Los que tienen compañeros que trabajan en la construcción van a saber de lo que hablo. Se crea un fondo con aportes patronales, que no sabemos cuánto va a ser, porque lo va a determinar cada
seccional, con esto me refiero a cada gremio, porque aparte le patea la pelota a los sindicatos, en donde se va a conformar un fondo que mensualmente irá creciendo y donde el trabajador, que es cesanteado, porque no dice despedido, dice de cese, ¿sí?, podrá cobrar inmediatamente, 48 horas, la indemnización. Si lo pensamos así, decís, bueno, pero parecería que yo estuviera en contra porque soy abogada laboralista. No trabajo nunca más. No estoy en contra porque soy abogada laboralista. Estoy en contra porque es una estafa a los derechos laborales. El costo del despido de un trabajador para el empleador va a ser 0. 0. Y este fondo, ¿sí?, con estos aportes, que a la larga va a terminar repercutiendo en el salario del trabajador. A mí no me queda ninguna duda que lo va a terminar pagando el trabajador. Va a estar compuesto por una mesa tripartita, ¿sí? Gremio, empresariado, gobierno. ¿Y qué forma jurídica le dan? La de un fondo de inversión. Yo les empiezo a decir, es un fondo de inversión en donde uno va a depositar mensualmente y estos se van a reinvertir y es una FJP. ¿A cuánto estamos? De que ese fondo sea el antecedente del desembarco nuevamente de las AFJP, con otro nombre probablemente. Pero aparte fíjense lo desprolijos que son, que ni siquiera tienen en cuenta que los despidos, bueno, nosotros le estamos diciendo despidos, ¿sí?, porque nosotros los reinterpretamos, porque aparte son brutos, escriben y uno no sabe lo que escriben. Los despidos no son todos iguales. Hay despidos sin causa, hay despidos con causa, y dentro de la órbita de los despidos sin causa, o de causa discutida, porque se llaman arbitrarios, hay una serie de situaciones que no está contemplada. O es lo mismo que despidan a un trabajador con, pongámosle, 9 meses de antigüedad, a uno de 15 meses de antigüedad, o a una trabajadora embarazada. Es lo mismo. La trabajadora embarazada tiene una protección extra, y la tiene extra porque no la despiden porque no tienen ganas de tenerla, la despiden porque se quedó embarazada. O cuando te despiden porque te casaste, ¿qué pasa, Están los compañeros de la Jaureche que pueden decirlo sin mentir, en la docencia privada, sobre todo los colegios que dependen de la iglesia, los despidos por embarazo son moneda corriente. Raro. Son moneda corriente. ¿Qué protección le voy a dar a esa trabajadora? Ahí hay una situación en donde no solo se vulnera su derecho laboral. La estamos atacando por ser mujer y tener el deseo de ser madre. Polémico en este ámbito en donde ahora estamos discutiendo los derechos de las mujeres, pero es real. ¿Y las que pueden ser víctimas de violencia de género? ¿Qué le decimos a la compañera de la subsecretaría de Trabajo abusadas por el subsecretario? No, miren, muchachas, ustedes van a tener un fondo donde van a ir a cobrar su indemnización si las despiden. Es una barbaridad. Es mucho más grave que lo del blanqueo y lo del recálculo de las indemnizaciones, porque traslada todo el costo del despido a un ente que ni siquiera tiene seguridad de viabilidad. Porque vimos un montón de AFJP irse con la plata de los jubilados, lo vimos. Y un montón de los jubilados que están acá nos lo pueden decir. ¿Por qué confiaríamos en que la misma estructura, el mismo sistema va a funcionar para proteger la reparación que implica una indemnización? Porque aparte esto es lo que no piensan. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en el programa de Fantino, Expert, que es economista y periodista, creo que escribe en La Nación, no sé dónde escribe, decía, pero así, ¿no? Muy libre de cuerpo, pero es que no puede ser que se demoren tanto con las reformas.
y sin ponerse colorado dijo, ¿cómo puede ser que un empresario no pueda despedir libremente a su trabajador sin que le quiebre la empresa? Primero, yo no he visto ninguna empresa cerrar por despido de un trabajador. En 12 años que soy abogada no lo he visto nunca. Y si vos tenés a un tipo y lo echás y su indemnización equivale al valor de tu empresa, es porque incumpliste todas las normas del derecho laboral. Y cerrá la fábrica. ¿Qué querés te diga? Pues no tengas empleados si no querés pagar el costo. Manejala solo. Hacé todo solo. Pero el trabajador no puede ser la variable de ajuste en la reducción de los costos de los empresarios. Porque aparte pensemos, hay empleadores que no despiden y que mantienen dentro de lo que pueden cierto cumplimiento del derecho laboral. Esto va a financiar a las empresas que despiden sin ningún tapujo. Entonces también estamos perjudicando al empresario que medianamente se las arregla para llevar las cosas bien. Esto es lo grave de esta parte de la reforma. Esto es lo terrible de esta parte de la reforma. Sin hablar del artículo 12, que pretenden modificar, en donde permiten que el trabajador renuncie a condiciones laborales más favorables negociadas. Esto es así, el derecho laboral es un derecho duro, un derecho rígido. Por eso cuando hablamos de que quieren avanzar sobre el derecho laboral, es que decimos que lo quieren flexibilizar. ¿Y por qué es un derecho duro? Porque tiene un sujeto al que protege. Un sujeto que no está en igualdad de condiciones con su empleador. Nosotros no somos los dueños de los medios de producción. No estamos en igualdad de condiciones con aquellos que tienen la facultad exorbitante de decidir si trabajamos o no, si tenemos para pagar el pan de nuestro hijo o no. No estamos en las mismas condiciones. Por eso el derecho laboral nos protege. Y nos protege porque se lo dice la Constitución. A nosotros, a los abogados laboralistas, nos gusta decir sujeto de preferente tutela. Tiene una tutela preferencial el trabajador. Y lo protegemos por su situación de desigualdad. Y por eso lo protegemos ante un despido. Porque el despido es un daño. El trabajador despedido se daña, no solo en lo económico. Piensen en cualquiera de los compañeros que en los últimos años hemos conocido que han sido despedidos. Se le modifica la vida. El trabajo, para nosotros, que no conocemos otra manera de ganarnos el pan que trabajando, es un ordenador de la vida, es un ordenador social. Si tenemos trabajo, nuestros pibes van a la escuela, nuestros pibes van al club, les podemos pagar las cosas que necesitan, podemos pagar la comida. Si tenemos trabajo, nos sentimos parte productiva de una sociedad. Nos dignifica. Si nos lo quitan, no solo nos sacan la plata del bolsillo, nos destrozan la vida. Y además les va a salir gratis destrozarnos la vida. Es tremendo que el gobierno nacional esté impulsando que la vida de los trabajadores valga nada. Conjunto con esta ley entra otra, que viene a modificar la ley de pasantías, la ley de capacitación laboral continua. Estaba en la facultad, no voy a decir en qué año, pero haber sido primero, y llega la ley de pasantías, ¿sí? Era el menemismo todavía, así que no era octubre, ¿no? Año 99. Y una serie de compañeros que estábamos en la facultad tuvimos la posibilidad de acceder a la ley y al debate. Y me acuerdo que era de agarrarnos la cabeza, éramos muy chicos, muy jóvenes, y nos dábamos cuenta que esto era ponernos como carne de cañón, ¿sí? de las nuevas estructuras laborales. Contextualicemos el año, ¿sí? Al año siguiente se hizo aún más profunda la flexibilización laboral. Al año siguiente al otro, con la ley Banelco, ahí, sí, 2000. Esa ley era tremenda, esa ley permitía que las pasantías duraran 4 años, ¿sí? Y que uno trabajara hasta 6 horas diarias,
¿sí? Con posibilidad de que se extendiera. 4 años de pasantías. Entonces, ¿qué permitía esto? Uno dice así, dice, bueno, pero si el chico quiere hacer 4 años de pasantía. Claro, primero nadie quiere hacer 4 años de pasantía. Los que hemos hecho pasantía no querés hacer 4 años de pasantía. Pero aparte esto le venía bien a los malos empresarios, porque yo los contrataba como pasantes. Y no eran pasantes, eran trabajadores. Pero la situación socioeconómica de ese momento y el desempleo, casi un espejo de esta realidad, hacía que un montón de trabajadores jóvenes que recién se estaban insertando en el mundo laboral accedieran a estas condiciones absolutamente precarizadas para poder obtener sus primeros empleos. En el año 2008 se termina con esta locura, ¿sí? Se establece la nueva ley de pasantías, que es la 26427, hasta ahora la vigente, y se les da la verdadera naturaleza. Se las pone dentro de la órbita del Ministerio de Educación, se determina que va a haber un docente guía, se la limita, ¿sí? con un mínimo de 2 meses y un máximo de 1 año, ¿sí? Con restricciones, inclusive hasta las labores que puede hacer el pasante y que tenían que estar dirigidas claramente al perfeccionamiento de ese sujeto, de esa nueva trabajadora o trabajador que se estaba insertando al final de sus estudios en el mundo laboral. Bueno, eso tampoco va a estar más, ¿sí? La nueva ley, ¿qué quiere? Mano de obra barata. Entonces, ¿qué hace? Saca las pasantías de la órbita del Ministerio de Educación. ¿Dije educación recién o seguridad? Ah, educación. Y la pone bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. A Triaca, que le gusta tanto correr empleo de un lado al otro, ¿sí? Y usarlos para su propio beneficio, imagínense el dulce de leche que puede hacer con esta ley. Entonces, dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, las pasantías ya no son pasantías. Ya las estamos desnaturalizando. Modifica los plazos. Entonces, vos podés tener a un pasante, ¿sí? Hasta 18 meses como pasante. Con un máximo de horas de 6 semanales, que en receso, ahora en las vacaciones, podrían llegar, 6 diarias, perdón, a 10 diarias. Es decir, más del mínimo que establece la ley de contrato de trabajo. Esto es una relación laboral. De atrás para adelante, de arriba para abajo, esto es una relación laboral. La parte habla ya de asignación estímulo. La asignación estímulo, si no una relación laboral, que ¿cómo se calcula la asignación estímulo? Y se va a hacer sobre la base salarial del convenio colectivo de la actividad. Entonces un salario. O el salario mínimo vital y móvil. Entonces un salario. Entonces no es un pasante, es un trabajador barato. Es volver. Fíjense si alguna vez dijimos, estos son los 90, estos son los 90. Esta ley son los 90. Aparte, a ver, una de las cuestiones que se logró con la regulación de la ley actual de pasantía fue que si vos eras pasante, ¿sí? Y después pasabas a conformar la planta de trabajadores permanentes indeterminados del lugar, no se te iba a contabilizar un periodo de prueba, porque claramente ya lo habías cumplido. Bueno, ahora no. Ahora, te van a tener 18 meses. Y si quieren contratarte, vas a estar 3 meses más a prueba, 3 meses más de precarización. Con la suerte que después quedes y no te echen. El otro proyecto es la Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica de la Salud. Difícil el nombre, difícil la ley, difícil el texto. Básicamente, para que se den una idea de qué tenemos que estar atentos, es que esta agencia va a estar facultada para poder evaluar, ¿sí? ¿Qué prestaciones, qué medicamentos, qué procedimientos médicos se van a incluir en el plan médico obligatorio y cuáles no? ¿Y cuáles van a pasar a las obras sociales? ¿Y cuáles no? Va muy atado con el CUS. ¿Se acuerdan cuando el año pasado también presentábamos que había que estar alerta, que en Guaymallén era el foco de prueba, ¿sí? De este sistema
que a donde apunta es a reducir las prestaciones del plan médico obligatorio, ¿sí? Las prestaciones gratuitas a las que podemos acceder, tengamos o no obra social, ¿sí? Desfinanciando el sistema de salud pública y poniendo al trabajador, ciudadano, en un papel de usuario del servicio. A Badillo le gustaría mucho, igual. De usuario del servicio de la salud pública. Y cuando uno es usuario, tiene que pagar. Y si algo tiene este país y su historia como logro, es haber podido mantener un sistema de salud y de educación dentro de la órbita de la protección y financiamiento del Estado. Van contra eso también. Van contra los derechos de los trabajadores, van contra el salario de los trabajadores y van contra la salud de los trabajadores. Esto no es una reforma, esto es una estafa. Y no tenemos que tener miedo de decirlo. Muchas gracias.